¿Acaso la justicia social es injusta y desigual? ¿Por qué el movimiento woke o los progres empujan tanto este término? En el capítulo de hoy vamos a explicar qué es esto de la justicia social, por qué lo empujan tanto y con muchos ejemplos y estadísticas vamos a ver si realmente es igualitario o justo. Además, en este capítulo vamos a ver por qué nos tratan de insultar los woke o los progres, cómo lo hacen para empujar esta ideología. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. El primer tema que debemos entender para poder explicar correctamente este capítulo es que la justicia como tal, recuerden la mujer con la balanza y los ojos vendados, hablaba de igualdad. Hoy en día no se puede tener otro tipo de justicia si no es a través de la igualdad. Mucha gente confunde igualdad con equidad, que igualdad es trato parejo para todos, mientras que equidad es favorecer a algún grupo social sobre otro y, por ende, deja de ser igualitario. Entonces son palabras diferentes. Entonces, para que algo sea justo, evidentemente tiene que ser igualitario. Es una parte esencial de la justicia. Por ende, la mujer con los ojos vendados y la balanza equilibrada, igualdad. Vamos a poner un ejemplo clarísimo. Creo que América Latina ya es obvio y evidente que el populismo está destruyendo América Latina. Eso lo sabemos. Entonces, mucha gente ha hecho la hipótesis de que si en las votaciones deberíamos hacer como un examen de quién sí podría votar y quién no. Porque si tú le preguntas al pueblo, pues es un error terrible. ¿Por qué? Porque votan por el que más les promete que les regalen cosas. Populismo, que les regalen sin merecer cosas. El tema es que sería desigual. Entonces, el mejor método que tenemos hoy en día, nos guste o no nos guste, es que todos tengamos el mismo derecho de votar. Habrá ciertas regulaciones, depende del país, pero al final del día todos merecen tener la igualdad de poder votar y evidentemente la obligación de permitir que otros voten, aunque esto no sea lo ideal, pero se encuentra una igualdad. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora bien, todo este tema de justicia social viene por dos aspectos. El primero es una idea neosocialista, populismo, socialismo, en donde hay personas, especialmente las personas que no les ha ido bien en la vida, en donde quieren un papá gobierno, textualmente como un papá, es decir, quieren que el Estado se meta en todo, prefieren perder sus propias libertades, sus derechos y que el Estado sea enorme, defina qué puedes ver, qué puedes comer, qué puedes decir, qué no puedes hacer, que esté en todo el Estado y que al mismo tiempo el Estado los mantenga. Tienen esta ideología de que todo el mundo debería ganar lo mismo, todos seamos iguales, lo cual es muy conveniente porque destruye la meritocracia, destruye el que tuvo suerte o se esmeró más o trabajó más en su vida le vaya mejor. No, quiero que me mantengan, yo no tengo que hacer nada y alguien me va a mantener. E incluso lo vemos con los hijos, ¿no? Aquellas personas que son socioeconómicamente medios o altos tienen mucho cuidado con el número de hijos que tienen. Mientras tanto, tenemos la fortuna en el mundo occidental en donde las personas más humildes pueden tener muchos hijos y alguien los va a mantener. La segunda razón por la que este tema de justicia social existe es esta idea progre o woke de que es lo mismo igualdad de oportunidades que igualdad de resultados. Cada vez, y vean a las feministas, es un ejemplo clarísimo, cada vez que las feministas hablan de oportunidades, ven resultados. ¿A qué me refiero con esto? A que ellas no miden si hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades. Ellas lo único que miden es cuántas personas hay en mesas directivas en una empresa. O que las personas, cuánto ganan las mujeres contra los hombres. Aunque hay lugares en donde la mitad de las mujeres no trabajan. O que toman decisiones diferentes en su carrera. Prefieren tomar cosas más humanistas en lugar de ciencias. Ellas quieren tener los mismos resultados. A ver, cuando hablemos de oportunidades es, todos merecemos tener las mismas oportunidades escolares, ¿correcto? Nadie lo va a discutir. Resultados es que una vez que terminen la escuela, ambas personas, vamos a poner el ejemplo de dos personas,
tengan el mismo salario y la misma posición, sin importar si uno se esforzó y el otro no. Si se dan cuenta en ambos ejemplos, básicamente quieren más Estado para controlar que las oportunidades se vuelvan resultados o que alguien me mantenga. Yo no tengo que hacer nada y alguien más me tiene que mantener. Es una pérdida de responsabilidad y una destrucción de la meritocracia. Ahora bien, ¿qué es lo que está buscando la gente woke y la gente progre? Es que ya no haya igualdad, que recuerden que justicia debería ser igualdad, y que haya equidad. ¿A través de qué? De una discriminación inversa. Vamos a discriminar a ciertos grupos sociales porque consideramos, quién sabe de dónde, que son privilegiados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El ejemplo más claro son los hombres heterosexuales. Es el grupo social más discriminado hoy en día. Y depende de dónde vivas, si hay una mayoría blanca, se le agrega el tema de blanco o judeo-cristiano. Entonces, un blanco hombre heterosexual que sea judío o algún tipo de cristiandad es el malo de la historia. Y hablan de una opresión sistemática. Por favor, díganme ustedes alguna ley en su país, que no existe en ningún país del mundo occidental, en donde se le dé privilegio o beneficios al hombre. En cambio, sí hay beneficios para las mujeres. ¿Cuántas leyes de género no hay? O las estadísticas simplemente del divorcio, de los pagos consecuentes y la custodia infantil. El ejemplo más claro es DEI, Diversidad, Equidad e Inclusión, que son programas que básicamente les regalan las posiciones de trabajo o de la escuela a mujeres o a otras minorías. Que para empezar, las mujeres no son minoría. Hay más mujeres que hombres o son niveles casi iguales, pero les tenemos que regalar una posición. Y nuevamente, no por mérito, simplemente porque son una mujer. Y les voy a poner ejemplos. Harvard hizo un estudio en donde analizó las universidades americanas y encontraron que el 30% de los hombres heterosexuales tenían menos oportunidades de o entrar, o terminar, o tener una beca, o simplemente se les complica más, 30% a comparación de los demás. Y Deloitte, una de las grandes empresas de consultoría, hizo un estudio a nivel internacional en donde demostró que aquellas empresas que tenían DEI, el hombre heterosexual tenía 45% menos probabilidad de poder ascender, a diferencia de sus pares mujeres o alguna minoría, comunidad LGBTQ, diferentes colores, diferentes religiones, etc. ¿Sabían ustedes que ya hay países de primer mundo en donde no le permiten entrar a hombres blancos heterosexuales en el gobierno, a trabajar en el gobierno? En Inglaterra, en Canadá, depende de la provincia o la ciudad, no pueden entrar a trabajar en el gobierno, simplemente porque son o cristianos, o blancos, o heterosexuales, o simplemente porque son hombres. No pueden. Todo este tema de la discriminación inversa y la opresión sistemática, que básicamente es una manera de quitarse responsabilidades, porque nunca es la responsabilidad de la mujer, nunca. Siempre es culpa de o el patriarcado o el hombre. Ellos dejan de tener responsabilidades. Pero todos estos mensajes lo que generan es que estás perdiendo tu derecho de hablar, tu libertad de expresión. ¿A través de qué? De discursos de odio. Si tú estás en contra de lo woke o lo progre o DEI o del feminismo, te voy a censurar. No tienes derecho a hablar. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que Twitter, antes de que se convirtiera en X, era completamente DEI. ¿Sabían ustedes que bloqueó, canceló o simplemente no dejaba arriba de 250,000 cuentas como las mías, las que reto un poco el feminismo o estoy en contra de la misandria actual? Porque el feminismo era igualdad, nunca el mejoramiento de las mujeres. Simplemente lo censuraban por hablar mal. Hay países en el mundo en donde te arrestan si tú hablas mal de cierta religión o de las políticas actuales de inmigración. Si tú estás en contra de que en tu país te estén invadiendo inmigrantes, te pueden hasta arrestar. Si te va bien, te bloquean y te bajan la cuenta, pero si no, te pueden arrestar. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Se encuentra en español y en inglés. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor
y en mi perfil vienen los datos para que lo busques. Ahora bien, ¿cuáles son los insultos o la manera en que ganan las discusiones las personas woke y progres con el tema de justicia social? Es decirte que eres o de derechas, o neoliberal, o te dicen fascista. A ver, para empezar, el fascismo es de izquierda. Recuerden que la izquierda lo que busca es más Estado, menos libertad. Es fastidiar la industria privada. Es que tenga más control el gobierno y hacer más difícil el libre mercado, el capitalismo. El fascismo es todo en el Estado, nada fuera del Estado. Entonces, para empezar, el fascismo es de izquierda, no de derecha. Dos, ¿qué tiene de malo la derecha? Si te están diciendo, la derecha es más libertad y mejor economía, ¿qué tiene de malo ser de derecha? Porque hoy no existe en ningún lugar del mundo que haya extrema derecha. Porque claro, vas a escuchar en las noticias, es que es de extrema derecha. No existe la extrema derecha. Hay gente que es de centro, centro derecha, derecha muy leve, muy conservadora. Pero extrema derecha no existe. Mientras tanto, sí hay extrema izquierda, que es comunismo, socialismo. Vean Cuba, vean Venezuela, vean Norcorea. Pero no existe extrema derecha. ¿Y qué tiene de malo que un país quiera que existan más empresas, emprendedores, libertades? Que es lo mismo que neoliberal. Eso es un insulto en México que parece que, no sé, te están insultando a tu madre. ¿Qué tiene de malo ser neoliberal? A ver, la palabra neoliberal, neo viene de nuevo y liberal es libertario. ¿Qué tiene de malo que busquemos libertad? Que el Estado no se meta con mis derechos y mi propiedad privada. Eso es lo que busca un neoliberal. Busca que haya más empresas, que los empresarios se les facilite crear negocio. ¿Sabían ustedes que los países viven de los empresarios, no del Estado? El Estado vive de tus impuestos. No hacen dinero mágicamente, viven de los empresarios. Y normalmente el que más impuestos paga no son las empresas grandes, son las empresas chicas, a niveles totales. Y los estados son malísimos creando negocios. Entonces, ¿qué tiene de malo ser neoliberal? En conclusión, la justicia social es desigual. ¿Por qué? Porque ataca a ciertos grupos sobre otros y quieren imponer una equidad, favoreciendo a los grupos que ahorita están de moda. Que aparte, ojo, ahorita están de moda. En el futuro, ¿quién sabe? Otro ejemplo clarísimo que les puedo poner. El feminismo ha atacado tanto a la familia y a las parejas que cada vez hay menos parejas y por ende hay menos familias. ¿Y qué es lo que está pasando? Los grupos demográficos que más están creciendo son aquellos que están en contra del feminismo, que creen que las mujeres valen menos que un hombre. ¿No les parece irónico que el mismo feminismo va a llevar a que, si seguimos así, en 50 años todo el mundo tenga una burka? ¿O que la gente más pobre tenga más hijos que aquellos grupos sociales que sí pueden mantener y criar bien a un niño? Me parece muy irónico. ¿Por qué tenemos que atacar a los hombres heterosexuales en lugar de buscar igualdad? Y resultados y oportunidades no son lo mismo. En lugar de estar peleando, vamos a tratar de forzar resultados, mejor preocupémonos por darles mayor oportunidades a todo el mundo. Es decir, regresando al tema escolar, ¿por qué no vemos mejor que la educación pública tenga la misma calidad que la educación privada? O si vemos ciertos sectores en donde los estudiantes se están retrasando a la media, pues mejor ayudemos a esos estudiantes a que estén en la media del país y mejorar la media del país. No forzar los resultados a que todo el mundo ganemos lo mismo. La justicia social no existe. La única justicia social que podemos encontrar es la igualdad. Muchas gracias, yo soy Manu. Nos vemos en el próximo capítulo.